¿Cómo fue el proceso de colonización del continente australiano? ¿Qué impulsó su exploración por los europeos? ¿Qué lo hizo tan difícil antes del siglo XVIII? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A partir del siglo XV, la expansión de los intereses comerciales de las potencias europeas y la innovación tecnológica condujeron a cambios importantes en la navegación, cambios que tenían el potencial para lograr viajes cada vez más extensos. Si bien la exploración del mundo se estaba expandiendo rápidamente, aún faltaba mucha certeza sobre muchos aspectos de la navegación, y no había estándares establecidos para los cartógrafos occidentales. Y hasta fines del siglo XVIII continuaron tratando las cartas de navegación como algo muy especulativo, creyendo en los registros de viejos geógrafos conocidos, y la aceptación del conocimiento de la antigüedad y la era medieval se tomó como base válida para la elaboración de mapas. Es una pieza clásica, es lo que es. Se basaban en los escritos de Marco Polo, quien escribió sobre la Java Mayor, la supuesta isla más grande del mundo, así como de los antiguos egipcios, fenicios, griegos, chinos y japoneses, que conocían sobre una gran masa de tierra situada en la región donde se encuentra el continente australiano. Aunque incluso el viaje de Magallanes, que dio la vuelta al mundo a través del Pacífico a inicios del siglo XVI, dejó la cuestión de la existencia de aquella gran tierra del Pacífico sin respuesta definitiva. En las últimas décadas del siglo XVI, la labor de la elaboración de mapas se trasladó a los Países Bajos, a partir de su conquista de las rutas marítimas hacia Asia. Los intereses de los europeos en la región del sudeste asiático se basaban en su posible explotación comercial, por lo que el único motivo de las expediciones de exploración era encontrar recursos en nuevas tierras y vencer a sus rivales para asegurarlas si eran valiosas. Tan pronto como los holandeses establecieron su presencia en las Indias Orientales, emprendieron la exploración de Nueva Guinea, cuya costa norte había sido vista por los españoles ya en 1526. En 1570, el neerlandés Abraham Ortelius publicó su atlas Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas mundial moderno. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. En él se muestra una extensión completa del mundo al este y hacia el oeste, y una enorme extensión de tierra a la que llamaron Terra Australis non incognita, ocupando todo el océano austral, que se extendía por todo el polo sur hasta incluir la Tierra del Fuego. La primera exploración holandesa en Australia tuvo lugar en 1606, cuando el director de la fábrica Bantam de Java envió a William Janssen en la primera aventura de exploración. Sin embargo, las novedades sobre las costas halladas no prometían ganancias comerciales significativas, por lo que sus viajes no fueron seguidos. La siguiente serie de contactos holandeses con el continente se produjo en la costa de Australia Occidental, y en medio siglo los holandeses habían identificado todas las costas norte y oeste de Australia, y una gran porción de la costa sur. Pero aún existían grandes problemas que resolver en cuanto a los viajes de exploración. La evolución de la cartografía fue paralela a los avances en la navegación, aunque algunos de los problemas más graves no se resolvieron hasta los siglos XVIII y XIX. Si bien el cálculo de la latitud se había resuelto hacía tiempo, a medida que los instrumentos mejoraron, aún existían medios para determinar correctamente la longitud. Así, aunque la navegación de la costa de África de norte a sur se trazó con mucha precisión, una vez que comenzaron a viajar de oeste a este a través del Océano Índico, la ubicación se volvió difícil de determinar, menos confiable y estaba llena de fuentes de errores. Además, la velocidad y la dirección estaban influenciadas por las corrientes de aguas profundas, que eran difíciles de detectar y aún más difíciles de medir en mar abierto. La determinación precisa de la longitud siguió siendo el mayor desafío para la navegación hasta la invención del cronómetro en el siglo XVIII. Aún así, el periodo de dominio holandés estableció la presencia europea en Australia mucho antes que llegasen los ingleses. En ese periodo, la Terra Australis se convirtió en Nueva Holanda, todavía poco conocida para Occidente, pero ya en gran medida definida y fijada en los mapas. Pero como los holandeses nunca llegaron a atravesar el estrecho entre Nueva Guinea y Australia, mostraban en los mapas a ambas zonas unidas, y esa idea duró hasta que el capitán inglés James Cook pasó por el estrecho de Torres en 1770, casi 150 años más tarde. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El inicio del siglo XVIII vio el fin del interés holandés en Australia, al mismo tiempo que su supremacía marítima declinaba, dando su lugar al ascenso de los británicos. La importancia que tenía para la navegación mejorar el conocimiento científico
se reflejó en el establecimiento en Gran Bretaña del Observatorio Real de Greenwich en 1675 y de la Junta de Longitud en 1714 para fomentar y probar soluciones para los problemas de navegación. Tenemos tecnología. En 1699, el bucanero inglés William Dampier navegó por la costa noroeste de Australia y se convirtió en el primer británico en poner un pie en ese continente. Las observaciones de Dampier sobre los nativos y la naturaleza del lugar recibieron un gran número de lectores cuando publicó su gran obra Un nuevo viaje alrededor del mundo. Se convirtió en una celebridad y en un experto en aquel continente, ya que fueron las primeras descripciones detalladas de los pueblos nativos. De esa forma, el interés por la tierra inexplorada ya no se limitaba solamente a lo comercial. Los viajes de Dampier tuvieron una importancia muy grande, porque los libros basados en sus viajes fueron extremadamente influyentes en el interés de los europeos por cartografiar completamente el continente, mucho más que los viajes holandeses, porque la mayoría de ellos solo llegaron a informes restringidos para la Compañía de Indias y eran accesibles únicamente a navegantes oficiales y académicos. Es un misterio, muy misterioso. Entre el último viaje de Dampier en 1699 y el de Cook en 1770, habían ocurrido cambios importantes tanto en la exploración como en la ciencia. El interés del gobierno británico por la ciencia y la exploración aumentó a finales del siglo XVIII por varias razones. Sus aspiraciones comerciales se vieron impulsadas tras la derrota de los franceses en la Guerra de los 7 Años, que expulsó a Francia de América del Norte y de la India, y le dio a Gran Bretaña nuevas posesiones en esas regiones. Gran Bretaña estaba ahora en la posición de primera potencia mundial, y deseaba mantener y reforzar ese lugar. Su inversión en exploración y ciencia fue en parte para mejorar su prestigio, para expandir sus oportunidades comerciales al encontrar nuevos recursos y nuevos mercados para su floreciente sector industrial, y en parte para mantener el control estratégico sobre su imperio en expansión. Esta información vale millones. Y su búsqueda por nuevas posesiones se hizo cada vez más importante después de la pérdida de las colonias americanas. Cuando se envió el capitán James Cook a realizar las exploraciones inglesas en la Tierra Austral, se definió que, si efectivamente se descubría un nuevo gran continente, debía proporcionar a sus superiores detalles sobre la naturaleza del suelo, sus productos, animales y minerales, y establecer una relación con los habitantes nativos. Además podía, con el supuesto consentimiento de los nativos, tomar posesión de las zonas convenientes en nombre del rey de Gran Bretaña. Ni siquiera tuve que pedírselo. Cook emprendió la búsqueda del mítico continente austral, navegando hacia el sur y luego hacia el este. El estudio de Cook de la costa este australiana completó el contorno principal del continente, determinando su extensión aproximada. El primer asentamiento europeo permanente en Australia fue fundado en 1788, establecido en Port Jackson. Tenía como objetivo principal servir para alojar a los convictos y aliviar la congestión de las cárceles británicas. La llegada de esa primera flota marcó el inicio de la colonización británica de Australia. Las exploraciones inglesas del continente después de Cook comenzaron a principios del siglo XIX y se limitaron en gran medida a Tasmania y a la zona del Cabo de York, aunque sus adiciones al conocimiento de la costa fueron menores. Los posteriores navegantes ingleses y franceses cartografiaron pequeñas secciones de la costa, algunos simplemente perfeccionando el trabajo ya realizado por otros. Las grandes secciones de la costa australiana, que aún no habían sido identificadas por los europeos o trazados con precisión incierta, serían finalmente determinados a lo largo del siglo XIX. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!